Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la review del octavo episodio de la tercera temporada de Westworld, un capítulo que pone punto y final a esta temporada, la season final, en la cual se nos desvela un poco cuál era finalmente ese plan de Dolores y qué papel cumplía cada una de las piezas. Si bien toda la temporada venía siendo ya una especie de cambio, porque Westworld había elegido cambiar un poco esa narrativa confusa por, digamos, que un planteamiento original, pero apostando un poco más quizá por la acción y un poquito más por los dilemas quizá de los personajes, sí que he sentido que en este final ha faltado algo, he sentido que lo he visto un poco sin esa emoción quizá que sentía viendo otras temporadas de Westworld en las cuales tenía muchas ganas de saber cómo encajaban todas las piezas que nos habían ido dando durante la temporada, y esta vez he sentido que las piezas sí han tenido cierta revelación al final, se han aclarado un poco más de lo que se venía viendo, pero esa aclaración siento que ha sido poco satisfactoria, por llamarlo de alguna forma. Tampoco me atrevo a decir que ha sido una mala temporada de una serie, porque sí que es cierto que la temporada ha sido muy entretenida y que ha estado bien, pero me ha faltado algo, sobre todo por ejemplo en este episodio final a nivel de diálogos. Continuamente siento que los diálogos son frases un poco fuera de contexto, frases que quieren sonar bien, incluso muchas veces autoexplicativas, queriendo explicar demasiado qué hace cada personaje para que al espectador le quede claro continuamente y no se pierda. Y ya os digo que venía un poco salvando la temporada porque esperaba un final un poquito fuerte, con alguna revelación que me hiciera explotar la cabeza, como que había alguna simulación, como que algún personaje no era quien pretendía ser, como que algo había ahí que había estado engañándonos durante toda la temporada. Y no, lo cierto es que lo que ha sido, han sido revelaciones, sí que es cierto, curiosas con respecto a ciertos personajes, pero le ha faltado un poco de emoción. Así que nada, como siempre, suscribíos, dejad un like, vamos a seguir como siempre en el canal haciendo análisis de un montón de series, veré cuál es la siguiente que elijo para hacer capítulo a capítulo, os escucharé, y ahora ya vamos con el análisis de la season final, del episodio final de la tercera temporada de Westworld. Después de que Caleb reviva a Dolores y de que Dolores también siga creando ese tipo de clones para que le ayuden a crear ese caos dentro del mundo, Dolores lo que sigue haciendo es insistirle a Caleb, diciéndole que él va a ser el salvador de la humanidad, quien va a ser, digamos, el encargado de decidir cuál va a ser el destino de la humanidad. Aquí, como ya veníamos diciendo en los episodios anteriores, el espectador intuía cierta manipulación por parte de Dolores para que Caleb hiciera algo malo, algo que realmente podía ser malo, sin que Caleb lo hubiera cegado un poco por esa fe que tiene en Dolores. También vemos al inicio del capítulo una imagen de William queriendo librar esa guerra personal que se ha impuesto a sí mismo, que es terminar con los anfitriones para conseguir esa redención que cree que va a conseguir de esta forma, y eligiendo el bando que él cree que es el bueno. Pero es cierto que la parte de William termina aquí, se enfrenta a Bernard y a Stubbs, y después de enfrentarse no sabemos nada de él en todo el capítulo hasta el epílogo. Es decir, en este capítulo, después de los créditos, hay un epílogo final, tal y como pasaba en la temporada anterior, que si no lo habéis visto tenéis que verlo antes de que yo llegue allí para hacer la review. Pero bueno, retomo, después el capítulo se centra en esa especie de conflicto que hay en las calles, el cual Dolores quiere aprovechar junto con Caleb para llegar hasta Rehoboam. Tenemos una serie de enfrentamientos, primero en las barricadas, que me han parecido un poco falto de ritmo esa parte. El personaje de Caleb realmente en la historia tampoco ha terminado de encajar del todo. Yo sí que esperaba que tuviera más importancia a medida que pasaran los capítulos, pero esto tampoco ha ocurrido así. Le ha faltado un poco de background a su historia, un poco de personalidad quizá también al personaje. No sé muy bien cuáles han sido las claves, pero me ha quedado un tanto vacío. Bueno, como digo, Charlores se ha convertido en otro de los villanos de esta historia y queda como villano posterior también para la próxima temporada, pero lo que hace en este capítulo es conseguir controlar a Dolores para que Maeve la lleve delante de Serac. Mientras tanto, Caleb se abre paso, llega hasta Rehoboam y aquí va a conectar ese control que va a hacer que Rehoboam se autodestruya, que se supone que es esa especie de pendrive que lleva, pero bueno, Serac lo encuentra, lo rompe, y mientras está intentando acceder a los datos de Delos que cree que están dentro de la cabeza de Dolores, para, como sabéis, completar ese plan que él tenía y esos datos que le faltaban para conseguir controlar del todo a la humanidad, lo que hace es permitir el acceso a Dolores a Rehoboam. Vale, luego otra de las incógnitas de la historia es cómo consigue finalmente Dolores convencer a Maeve. Está claro que los argumentos que Serac le estaba dando a Maeve para convencerle de que estuviera en el bando de los humanos, o bueno, en el bando que quería controlar a los humanos, eran un poco cogidos con pinzas, con lo cual Dolores le hace ver que su objetivo no es realmente destruir a la humanidad, sino que es, viendo la belleza en ella, que fueran capaces de decidir. Sí que es cierto que tenían que tirar abajo el mundo establecido, el mundo ese
de control en el cual la humanidad se veía atrapado para que después se pudiera, digamos, construir un nuevo mundo con un libre albedrío real. Caleb es el elegido por ella en función a que le conoce del pasado, porque el ejército hizo una especie de pruebas en Westworld y por eso ella vio que él decidía no violar a los robots y por eso le elige. Esto me ha parecido bastante flojito también. No hemos sabido de estas pruebas en Westworld hasta este capítulo, no hemos sabido de esa decisión de Caleb de no violar a los robots hasta este capítulo también, con lo cual que sea la justificación por la cual Dolores le ha elegido, me cuesta un poco cogerla. Sí que es cierto que es buena persona, que tiene esa capacidad de decidir que dice Dolores, pero que el acto en sí, que sea el que le hace decidir, no aparezca hasta este capítulo, hace que la construcción lineal del personaje a lo largo de la temporada pues sea un poco extraña. Pero bueno, Caleb obviamente elige dar esa libertad al mundo que él no ha tenido, porque recordamos que él ha estado siempre bajo el yugo del sistema, por un lado, primero cuando le reacondicionaron y después cuando sabían que era alguien divergente y no le daban trabajos más altos y le mantenían continuamente en ese estrato bajo de la sociedad para que no progresara. Pues debido a esto, como digo, su decisión es la de liberar a la humanidad, con lo cual Serac no consigue los datos. Dolores es la clave para que después el Rehoboam cambie y nos faltaba finalmente qué pasaba con ese paraíso digital del cual supuestamente Dolores tenía la llave. Pues bien, no la tiene Dolores, sino que la tiene Bernard. Dolores hace esto de alguna forma para proteger lo sublime, tal y como le llama Bernard. Aquí me salta la duda de si Bernard tiene esta llave y con lo que hace al final, conectándose a ese casco, digamos, es acceder a ese paraíso digital y después en el epílogo volver, o si realmente lo que tiene él son los datos de Delos y lo que hace es visitar esos datos y volver. Por lo que he entendido en el capítulo, lo que tiene es la llave a ese paraíso, con lo cual en este capítulo lo hemos visto ir al paraíso y volver. Ya os digo que, como siempre, si lo habéis entendido de otra forma, ponedmelo en los comentarios y lo discutimos. La escena final, en la cual se quedan mirando un poco cómo la ciudad se destruye, me ha recordado bastante a esa mítica escena final del Club de la Lucha, que al final es simbólicamente algo similar, es decir, los protagonistas están en un edificio mientras el mundo, tal y como lo conocemos, en este caso el mundo capitalista en el Club de la Lucha, se rompe y aquí es un mundo establecido en el cual los humanos no eran libres. Entonces ahora la humanidad será la encargada de reconstruir el mundo a partir de sus cenizas. Ahora bien, el epílogo lo que nos plantea son las bases de lo que puede ocurrir la próxima temporada. En el epílogo vemos a William, aún cegado por querer conseguir ese objetivo, creyéndose el bien absoluto dentro de la historia, y eso le lleva incluso a matar a alguien ahí de forma absurda, incluso también a enfrentarse a Charlores, que por fin la vemos físicamente, pero Charlores lo que hace al final de una forma casi poética es enfrentar a William a sí mismo, y aquí, de una forma un poco rara también, un poco anticlimática, William termina muriendo. A mí me da un poco de pena que el personaje de William muera en un epílogo de esta forma y vaya a ser sustituido por un anfitrión. La parte buena es que el personaje, digamos el actor de William, va a mantenerse en la serie y vamos a tener un William anfitrión dentro de la historia, insisto. Pero que el William que hemos visto hasta ahora haya terminado de esta forma en un epílogo, creo que tampoco lo merece. Se merecía un final quizá un poco más épico. Pero bueno, a lo que voy, lo que nos dice este epílogo es que Charlores está creando un montón de anfitriones en masa, con lo cual pretende crear un ejército, y ella sí que parece que va a ser la villana clara de la próxima temporada. Y aquí sí que va a haber una historia clara entre humanos contra anfitriones, siendo algunos anfitriones parte del bando de los humanos, queriendo, yo creo, construir un mundo en el que anfitriones y humanos pudieran vivir en paz. Pero Charlores, habiendo perdido la fe en los humanos del todo, pues únicamente querrá destruirlos y será la Dolores mala real que queríamos estar viendo esta temporada. Es curioso también en el capítulo cómo el Rehoboam aparta, digamos, a Serac para darle el poder a Caleb, gracias a que Dolores se haya introducido dentro de él. Y también me ha gustado, esto sí que me ha gustado bastante, que al final, de forma paradójica, no fuera Serac quien controlaba a Rehoboam, sino al revés, con lo cual el mundo realmente sí que estaba en manos de una máquina, y no en un humano controlando a una máquina. Eso ha sido un giro bastante bonito. Así que nada, este ha sido el análisis del capítulo final de la tercera temporada de Westworld. Ya os digo que me quedo un tanto decepcionado con la temporada, porque sí que es cierto que había un cambio de narrativa, sí que es cierto también que la temporada ha sido entretenida y divertida, pero me ha faltado bastante consistencia en las tramas, en las motivaciones, me ha faltado consistencia en la narrativa, obviamente, que ha sido un poco más sencilla, incluso a nivel de revelaciones ha sido un poco decepcionante. Sigue siendo, obviamente, una de las mejores series que hay en el panorama actual y no creo que la serie se haya fastidiado para nada, y si hay una buena cuarta temporada la serie podrá remontar. Siempre hay temporadas que experimentan en las series, temporadas que se arriesgan con cambios de tono, con cambios de historia, con cosas distintas,
que no siempre funcionan de la forma que nos gustaría, con lo cual en la cuarta temporada pueden volver a una narrativa confusa, a unas ideas un poco más distintas y diferentes de entender, y la serie puede retomar cosas que había dejado anteriormente. Pero ya os digo que esta temporada, plagada de más acción, de más diálogos sobreexplicativos y de una simpleza quizá que ha resultado un poco anticlimática en su final, no me ha convencido del todo. Como siempre quiero escucharos, si os ha gustado la temporada me encantaría oíros, porque ya sabéis que esto, por mucho que yo analice, siempre va de gustos y os ha podido parecer una temporada maravillosa y me alegro. Así que nada, antes de marcharme también agradeceros a todos los que habéis estado capítulo a capítulo conmigo analizando esta serie, siguiendo las reviews, trasnochando un poco conmigo. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta la próxima.